Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Para los que son nuevos, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros emocionantes vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que realmente te va a dejar sin aliento, una trama que mezcla suspense, amor y una carrera contra el tiempo. El título lo dice todo: Alarma. Alil corre a salvar a Esla, la encuentran inconsciente en casa. Prepárense porque vamos a desentrañar cada detalle de este angustiante momento. La historia que vamos a explorar hoy es una de esas que te atrapan desde el primer minuto y no te sueltan. Imaginen la escena: un día aparentemente normal, de repente una alarma, un grito de desesperación, y un hombre corriendo contra el reloj para salvar a la mujer que ama. Esla, encontrada inconsciente en su propia casa. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Fue un accidente, un ataque, o algo mucho más siniestro? Y lo más importante, ¿llegará Alil a tiempo? Acompáñenme mientras reconstruimos los eventos, analizamos las posibles causas y vivimos la tensión de este crucial momento. Y recuerden, si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse para más dramas, misterios y análisis de sus historias favoritas. Empecemos. El reloj no perdona, y en este caso cada segundo cuenta. La escena se desarrolla con una intensidad que te pone los pelos de punta. La alarma, ese sonido estridente y penetrante que de repente irrumpe en la tranquilidad, es la primera señal de que algo terrible ha sucedido. No es una alarma cualquiera, es el prenunciador de una crisis, de un peligro inminente. Y cuando esa alarma resuena, y se conecta con el grito de Alil, el pánico se instala. Es un grito que no es de sorpresa, sino de terror puro, de la cruda comprensión de que lo peor está ocurriendo. Su carrera no es una simple carrera, es una lucha desesperada contra la distancia, contra el tiempo, contra la incertidumbre. Alil, en ese instante, lo es todo para Esla. Él es la esperanza, el salvador potencial, la única persona que puede mitigar el desastre. Imaginen la adrenalina, la fuerza que debe brotar de su interior ante la visión de Esla, en el suelo, inmóvil, inconsciente. No hay espacio para la duda, solo para la acción. Cada paso que da es un latido más rápido, una respiración contenida. ¿Qué pensamientos cruzan su mente? Miedo a perderla, ira ante la causa de su estado, determinación inquebrantable para traerla de vuelta. Probablemente una mezcla de todo ello, amplificado por el amor que siente por ella. La casa, ese refugio que debería ser seguro, se ha convertido en el escenario de la tragedia. ¿Cómo llegó Esla a ese estado? Las posibilidades son abrumadoras y cada una más aterradora que la anterior. Podría ser un problema de salud súbito, algo que la pilló desprevenida y la dejó sin defensas. Quizás un desmayo, una caída provocada por una debilidad inesperada. Pero en estas historias, el destino raramente es tan simple. ¿Y si fue algo provocado? Un ataque, alguien que entró con malas intenciones, que buscaba hacerle daño a Esla. La idea de que alguien pudiera agredirla en su propio hogar es escalofriante. O tal vez, algo aún más complejo, algo relacionado con las intrigas y los conflictos que a menudo rodean a personajes como ellos. ¿Fue un intento de secuestro fallido? ¿Alguien que quería silenciarla? La narrativa nos arrastra hacia el momento crucial, pintando una imagen vívida de la desesperación. Imaginemos el trayecto de Alil. El rugido del motor de su coche es la banda sonora de su angustia, un sonido que intenta ahogar los gritos silenciosos de su corazón. Cada semáforo en rojo se siente como una eternidad, cada conductor que se interpone en su camino es un obstáculo insoportable. La velocidad se convierte en su única aliada, una extensión de su voluntad de llegar, de proteger, de actuar. Al llegar a casa, a la puerta, que antes era un umbral de calidez y hogar, ahora se abre a la oscuridad de la incertidumbre. La escena que se despliega ante sus ojos es la pesadilla hecha realidad. Esla en el suelo, pálida, sin vida aparente. El contraste entre la Esla que él conoce, vibrante y llena de energía, y esta imagen desoladora es un golpe devastador. El aire en la habitación se espesa, cargado de una tensión insoportable. El eco de la alarma, que quizás ya se ha desactivado, resuena aún en su mente, recordándole el instante en que todo se vino abajo. La primera reacción de Alil es instintiva y poderosa. El amor que siente por Esla trasciende el miedo. Se arrodilla a su lado, su voz, antes llena de pánico, ahora se torna en un murmullo desesperado mientras la llama. Esla.
Esla, por favor, despierta, clama. Sus manos, aunque temblorosas por la conmoción, se mueven con una precisión nacida de la urgencia. Comprueba su respiración, el latido de su pulso. Cada pequeño indicio de vida es un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, pero la ausencia de respuesta es un peso aplastante en su pecho. A partir de ese momento, la narrativa se centra en la urgencia. Alil tiene que actuar rápido. Si su instinto inicial le sugiere un problema médico, la llamada a los servicios de emergencia será su prioridad absoluta. No hay tiempo para especulaciones prolongadas. Cada segundo que pasa sin atención médica puede ser crítico. Se imagina la frenética conversación telefónica, la voz tensa del operador, la urgencia en sus propias palabras mientras describe la situación. La espera de la ambulancia se convierte en un tormento, un tiempo suspendido donde cada tic-tac del reloj amplifica su ansiedad. Si las circunstancias sugieren un ataque, la naturaleza de Alil se transforma. La preocupación se mezcla con una furia latente y un instinto protector que se dispara. Su mente podría empezar a analizar la escena. ¿Hay signos de entrada forzada? ¿Falta algo? ¿Hay algo fuera de lugar que pueda indicar la presencia de un intruso? Pero incluso en medio de estas consideraciones, su prioridad es innegociable, Esla. No la dejaría sola. La levantaría con cuidado, intentando no agravar su estado, y la movería a un lugar más seguro si es posible, o al menos la acomodaría de la mejor manera posible, cubriéndola para mantenerla abrigada, hablándole en un intento por reconfortarla, aunque sea inconsciente. La llegada de los servicios de emergencia, si es que llegan a tiempo, añade otra capa de drama a la escena. La sirena que se acerca, un sonido que antes podría haber sido una molestia, ahora es una melodía de salvación. Los paramédicos, con su profesionalismo y su equipo especializado, toman el control. Sin embargo, para Alil, este es un momento de impotencia agonizante. Ver a Esla en manos de otros, sin poder hacer más que esperar y observar, es una tortura. Las preguntas se agolpan en su mente, cada una más angustiosa que la anterior. ¿Qué le pasó exactamente? ¿Podrán salvarla? ¿Qué secuelas tendrá este terrible evento? ¿Será capaz de recuperarse por completo? Este tipo de momentos en las historias son cruciales porque revelan la verdadera naturaleza de los personajes, especialmente la profundidad del amor y la lealtad. La actuación de Alil, su valentía, su rapidez y su determinación inquebrantable, son una prueba irrefutable de sus sentimientos por Esla. No duda, no flaquea. Ante el peligro y la vulnerabilidad de ella, él se convierte en su roca, su protector. Su amor no es pasivo, es una fuerza activa, capaz de superar el miedo y la desesperación para luchar por la vida de la persona amada. Y mientras la ayuda llega, o mientras Alil intenta estabilizarla, la mente se dispara hacia atrás. ¿Qué llevó a este punto? ¿Hubo advertencias previas? ¿Algún conflicto que se intensificó? ¿Alguien con un rencor profundo hacia Esla, o quizás hacia Alil, que decidió actuar de forma tan cobarde? Estas preguntas no solo añaden suspense a la situación inmediata, sino que también preparan el terreno para futuros desarrollos en la trama. Podría ser el inicio de una investigación, la caza de un culpable, o la lucha de Esla por recuperarse y superar este trauma. La inconsciencia de Esla es un velo que oculta la verdad, una verdad que Alil, impulsado por su amor y su deseo de justicia, estará decidido a descubrir. La inmovilidad de Esla, su inconsciencia, es un espejo que refleja la fragilidad de la vida y la importancia de proteger a quienes amamos. Es un recordatorio de que incluso en los lugares que consideramos seguros, el peligro puede acechar. Es un momento que subraya la vulnerabilidad humana y la necesidad de estar alerta, de cuidar de nuestros seres queridos. Y es en estos momentos de crisis cuando la verdadera fuerza de un vínculo amoroso se pone a prueba. La desesperación de Alil es la manifestación más pura de ese amor, de la idea de no poder imaginar un mundo sin ella. La determinación que surge de esa desesperación es lo que lo impulsa a actuar, a no rendirse. El desenlace de esta escena específica, si bien no se detalla en el título, implica una resolución, al menos temporal. Esla será atendida, y habrá un intento de averiguar qué sucedió. Pero la experiencia marcará a ambos. Para Alil, será un recordatorio constante de la vulnerabilidad de Esla y de su deber de protegerla. Este evento podría solidificar aún más su compromiso y su determinación de hacer todo lo posible para asegurar su bienestar.
Para Sla, será una batalla por la recuperación, tanto física como emocional. El trauma de haber sido encontrada inconsciente sin recordar los eventos que la llevaron a ese estado, podría dejarla con miedos y preguntas, pero también podría revelarle la fuerza de su conexión con Alil y la profundidad de su apoyo. En resumen, lo que hemos desglosado hoy es una escena de altísimo voltaje. La alarma, el grito desesperado de Alil y el descubrimiento de Sla inconsciente en su hogar, nos sumergen en un torbellino de emociones, miedo, urgencia y un amor incondicional que impulsa a la acción. Hemos explorado las posibles razones detrás de este trágico evento, desde un problema de salud hasta un ataque deliberado, y hemos sentido la angustia y la determinación de Alil mientras corre para salvar a la mujer que ama. Hemos visualizado la adrenalina, la impotencia y la inquebrantable voluntad de protección que lo embargan. Este es un momento que define personajes, fortalece lazos y deja una marca imborrable en la narrativa, sentando las bases para lo que vendrá a continuación en esta apasionante historia. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan sentido la intensidad de la historia tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones sobre lo que creen que pudo haber pasado con Sla, y cómo creen que este evento afectará a Alil y a su relación. Dejen sus comentarios abajo, siempre disfruto leyendo sus perspectivas. ¿Fue un accidente, un ataque premeditado, o algo relacionado con las tramas más oscuras de su mundo? Estoy ansioso por leer sus teorías. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo y entretenido, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos que también disfrutan de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Tenemos muchas más historias que desentrañar, misterios que resolver y análisis profundos que compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.